del Señor, paz de Cristo a todos. Amén. Dios los bendiga. En esta tarde que vamos a estar otra vez aquí, reunidos bajo la presencia del Señor, es de mucho privilegio saber que nosotros, los que ya Dios nos apartó, los que ya Dios nos habló, de que tengamos nosotros que saber cómo se está moviendo ya la iglesia del Señor, en qué niveles estamos ya viviendo. Y hoy lo que vamos a ver es algo de mucha edificación para los que están aquí y para los que me van a escuchar a través de las redes sociales, porque fíjense que el tema de hoy es en la casa de Dios. Ese es el tema de hoy, porque el cristiano va a ser atacado, va a ser engañado por muchos lados, oigan bien. Van a ser tratar de ser convencidos por otras personas afuera, pero no hay otro lugar más grande donde a la iglesia del Señor se le quiera engañar. Y eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la diferencia de por qué mucha gente es siempre engañada en la casa de Dios. ¿Sí? Porque nosotros sabemos cuál es la casa de Dios, cuál es el templo del Señor. El templo del Señor, donde el Espíritu mora, somos los individuos. Pero todos tenemos, oigan bien, unos lugares de reunión, unos lugares donde nos juntamos a adorar a Dios, donde nos juntamos a alabar a Dios, donde nos juntamos a tener una comunicación con Dios, donde llegamos a expresarnos con Dios, a tener una relación, a estrechar la relación con Dios en la casa de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué la desobediencia de muchas personas o de muchos hermanos o de muchos cristianos? Hoy no vamos a hablar simplemente, olvídense los que no tienen el Espíritu, vamos a hablar de lo que se mueve en las casas de Dios, dizque en las casas verdaderas donde se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Porque hoy en día, cuando uno ve iglesias, podemos ver nosotros qué tan pegados están ellos a las palabras del Señor Jesucristo, qué tan pegados están a lo que es la palabra perfecta y hermosa que es la Biblia. Sí, porque una cosa es reunirse en un mismo espíritu, en un mismo sentir y crecer espiritualmente, gozarse en las cosas del Señor. Y otra cosa es reunirse y que cada quien coma en su casa, como dice Pablo, y vengan a hacer desórdenes en las iglesias. Pero todo eso está escrito. Hoy vamos a ver, como les dije al principio, cuáles son esos detalles del por cual mucha gente hace lo que hace, ¿sí? Porque es que cuando usted visita, porque es que cuando usted oye mensajes de evangélicos, si usted conoce la Biblia, usted tiene que ver si son bíblicas estas predicaciones, estas iglesias si son del Señor, o estos hermanos si son de Dios, o nomás están vacilando y están tratando de enredar a muchos y de perderlos. Por eso el tema de hoy es en la casa de Dios. ¿Qué pasa en la casa de Dios? Hay muchas maneras, pero vamos a ver qué dijo el Maestro, qué dijo el Señor Jesucristo. Vayan conmigo para poder ir viendo este tema tan interesante, de enseñanza tan grande, y para poder crecer en sabiduría. Sí, porque para eso es esto. Mateo 21, busquen Mateo 21:12. Aleluya, gloria sea al Señor. Todos sabemos que en las iglesias se mueven muchas formas de alabar, de adorar, de poner en orden a los hermanos, a las hermanas, los diáconos, los pastores, los líderes. Todo eso se mueve en muchos diferentes órdenes. Pero hay algo que pasó aquí, en aquel entonces, y que puede pasar y está pasando todavía en las iglesias locales. Fíjense cómo vamos a ver esto aquí. Mateo 21:12 dice así. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Sí? En el templo de Dios. Era un templo obviamente hecho por manos de hombres. Era un templo como mucha gente se mete a adorar a edificios de tabiques, de ladrillos, de material. Hay templos donde la gente se mete a adorar a Dios. Pues aquí se metió Jesús también a adorar a Dios.
Por eso dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Pero oigan lo que pasó. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea que para empezar andaban haciendo cosas que no tienen que hacer. ¿Sí? Alguien va a decir, bueno hermano, por aquí no se venden palomas ni se anda ahí haciendo cambios de... Pero hay otras cosas raras que usted sabe que no las debe hacer dentro de la casa de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo. Porque dice el 13, y les dijo, escrito está. Si ese es el temor para todo el cristiano verdadero, acuérdese de cuando dice escrito está. Es como que ya lo dije, ya lo advertí. Pónganse listos porque ya les avisé. Ya eso está escrito. Va a pasar y yo voy a tomar acción. Por eso dice el Señor Jesús, y les dijo escrito está. O sea que no era ninguna sorpresa, ¿verdad? Cuando Él pone escrito está. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. Si casa de oración es donde el Hijo entra con el Padre en una comunicación, una oración, hablar con Dios. Nada que ver con dar y hacer otro tipo de cosa rara que hoy se vive y se hace en las iglesias locales, ¿sí? Porque todo eso se lo van a achacar a Dios. Ellos están ignorando que también lo que hagan van a ser llamados a cuentas. Es decir, ¿usted por qué hizo esto como pastor? ¿Usted por qué hizo esto como diácono? ¿Usted por qué hizo esto como líder? ¿Usted por qué dijo lo que dijo como un evangelista? Todo lo que hagan y lo que digan, por eso dice el Señor, escrito está. ¿Qué es lo que estaba escrito y todavía está? Mi casa, casa de oración será llamada. Tiene una coma y dice, más vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Oiga nomás, el Señor vio que estaban cambiando monedas por animales, haciendo todo tipo de movimiento. Él los declara a todos como una, ¿qué? Cueva de ladrones. Ahí no había, o si había, él dijo que la casa la habían hecho ya toda. Él no dijo, bueno, hay unos que sí me buscan de corazón. Él no dijo eso. Él no dijo, bueno, el pastor es el único que cree. O él no dijo, bueno, el hermano que entró con su familia que está en la esquina es el único que cree. Sino que él dijo que han hecho de la casa de él cueva de ladrones. Entonces pónganse a pensar, porque es que se predica, se habla, se festeja, se enseñan cosas que no son bíblicas, cosas que no son la voluntad de Dios, porque ya han hecho en muchas de ellas, no en todas, cuevas de ladrones. ¿Cómo puede ser una congregación con unos nombres bíblicos, con el nombre del Señor, esto del Señor, y aquí amamos, y este es quién sabe qué, senda antigua, y ahí ponen un montón de nombres, ¿verdad?, en sus congregaciones, pero Dios, algunas de ellas, lo repito, no todas, las ve como cuevas de ladrones. Wow. Pero sigamos leyendo abajo, en el 14 dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Dice el 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, los religiosos, ¿verdad?, que siempre están estorbando la voluntad de Dios, que hoy existen también dentro de los templos locales. Viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Ahora, estos religiosos vieron los actos de personas que aman a Dios y empiezan a alabar al Señor en verdad, en espíritu y en verdad. Por eso es que le dijeron Hosana al hijo de David. Pero a aquel religioso que no ha vuelto a nacer, todo le incomoda, todo aborrece de parte de Dios. Ustedes pueden ver a través de las escrituras que todo aquel religioso le cae mal la verdad del Señor, de muchas maneras. Por eso sigue hablando el Señor y dice, oigan bien, esto fue lo que le dijeron, dice en el 16, ¿oyes lo que estos dicen? Se referían los cantos de los creyentes al Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leíste? Otra vez les dice. Si es que todo el que está perdido, todo el que está de religioso, todo el que está blasfemando, no ha leído, ni ha entendido. Y les dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza.
Por eso estos niños, no necesariamente bebés, pero el espíritu, podían alabar y decir verdad al Señor de la gloria. Decirle, alabarlo, llenarlo, gozarse, decirle alabanza, sacrificio más bien, ¿verdad?, de alabanza de sus labios. Pero todo estaba escrito. Es muy fácil esto. Por eso en las casas de Dios de hoy pasa lo contrario. Ahí se mueve de todo. Hacen cosas que nada que ver con un camino de santidad y con lo que está escrito. ¿Sí? Por eso él dice, es que no leyeron, es que escrito está. Todo el tiempo se los decía cara a cara, y nos lo dice hoy en las escrituras, es que escrito está. Y el pastor no quiere ver esa verdad, el evangelista tampoco la quiere ver, el líder tampoco, el diácono tampoco. Todo aquel que se para atrás de un púlpito, si no dice palabra de verdad, mejor que se quite, porque le van a traer a cuentas todo lo que sale de su boca, como un representante de Dios. Sí, esa es la cosa aquí. Eso nomás, aquí no es el que quiera y tenga dinero y abre una obra y tiene iglesia y le lava el cerebro a 2, 3 y ahí están ellos ahí. No, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque esto es del Señor. Entonces, ya vimos lo que pasó ahí, ¿no? Como principio, para entrar a este tema, para entender qué es lo que vamos a seguir hablando. Vayamos hasta 1 Timoteo 3:1. Y aquí vamos a leer bastante Biblia como siempre, pero esto es bien interesante para que nosotros, lo repito otra vez, en el amor del Señor vayamos avanzando hacia adelante. No nos dejemos llevar, no nos dejemos engañar, no nos dejemos arrastrar. Porque oigan bien esto que les voy a decir. Ahorita estamos en los tiempos donde vienen las festividades de fin de año para muchas personas, tanto creyentes, incrédulos, impíos, justos e injustos. Todos tienen tipos de celebraciones ahí. Entonces, ahorita es donde a mucha gente se le está enredando, se les está llevando, están usando, son personas que hablan mucho en la carne, son ecuménicos, ¿verdad? Están hablando de cosas, están usando los tiempos para engañar a muchos, para engañarlos, a llevarlos a cosas que no son de Dios. Por eso estos temas de hoy son bien interesantes, porque se aprovechan de que la sensibilidad de las personas por estas fiestas que se celebran en todo el mundo. Y ahorita es donde mucha gente se aprovecha para lavarles, ahora sí, no llevarles el evangelio, sino lavarles el cerebro. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:1. Todo el tiempo estamos nosotros en esto, en la palabra fiel. Por eso dice palabra fiel. Si la palabra no cambia, la palabra no se voltea, la palabra no patina como el hombre, la palabra no tiene doble, doble pensamiento, doble arranque, no, palabra fiel, dice. Y luego dice, si alguno anhela obispado más bien, buena obra desea. Oigan bien, hay gente que dice, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser esto, nada de malo con que quieras estar ahí. Ahora, pero hay requisitos. De ninguna manera dice que te prepares, dice que tengas estas cualidades. Bueno, hay cualidades, pero con las cualidades dentro de lo que Dios da a un hombre o a una mujer. Como hombres, como mujeres, normales, entre comillas lo voy a decir, porque vean lo que dice. Dice el 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Pero no está diciendo que a fuerzas él va a ser un obispo o un maestro de la palabra. Tiene buenas intenciones, ¿sí o no? Amén. Bueno, pero de ahí falta lo que Dios diga. ¿Por qué? Por esto que vamos a leer. Oigan, 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí ya estamos viendo que no cualquiera va a caber en estos detalles, en estas cualidades, ¿sí? Porque hay gente que hace de todo en sus vidas. Y por ahí de repente se arrepienten y dicen, ya quiero empezar una vida nueva. Pero no han dejado a la mujer que tenían, no han dejado a la otra mujer que tienen, ni a la que van a ver. O sea, ellos siguen, pero delante del hombre y de la mujer y del mundo, ellos quieren tener nuevas vidas. No en Cristo, unas nuevas vidas enfrente de las personas. Por eso es que está esto. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y como dice, apto para enseñar. ¿Sí? Esos son los detalles que tiene que tener un hombre
que quiere, que Dios le habló, que Dios va a tratar con él, porque esto que está escrito tiene que pasar y traerlo el hombre que va a predicar y hablar de Dios. Y tiene que llenar estos requisitos. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Y luego aclara, de ganancias deshonestas, porque uno puede ser codicioso del cielo, codicioso de salvar almas, ¿sí? Pero hay de aquel que es codicioso de ganancias deshonestas, que dice, ahorita vamos a empezar a hacer esto, ahorita vamos a hacer esto para ganar almas, entre comillas, y empiezan a hacer y deshacer. ¿Sí me entienden? Saliéndose de la voluntad y los caminos de Dios. Por eso estos detalles están bien presentes. Dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Está muy claro eso, ¿no? Sino amable, apacible, no avaro. Y luego dice que gobierne bien su casa. Oh, ahí ya, mucha gente quedó afuera. Que gobierne bien su casa. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hay gente que ni habla con los hijos. Hay gente que ni sabe qué hacen después de la escuela. Hay gente que no sabe nada de sus hijos, pero eso sí, en la iglesia ahí están. No tienen una relación con nadie, con la esposa, con el esposo, con su hijo, con su hija. Ellos no saben nada, ellos nomás dicen, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Unos religiosos. La familia botada, en la iglesia ahí están, no hacen tampoco nada, pero ellos ahí están, haciendo bola. Bueno, aquí hay detalles que hay que llenar. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso ahí es donde podemos ver nosotros cuando vemos a los hijos de los pastores, a los hijos de todos los líderes, de los diáconos, ¿qué ejemplo dan? Hay unos que tienen, como repito, varias familias, varias esposas, o las mujeres varios esposos, no lo saben. Hay mucha gente donde yo me he sorprendido, les voy a decir esto, desde que el Señor me habló a sus caminos es en las propias iglesias o en las casas de Dios, donde yo me he sorprendido de ver unas gentes con una apariencia y son otra en realidad. Es adentro y no afuera. ¿Sí? Por eso el Señor está hablando de esto, porque sí es cierto que pasa. Uno ve al líder de la música cantando y dice, qué hombre de Dios. Por allá te lo topas y tiene otra vida. Ves al líder de los jóvenes y dices, mira qué ungido es este muchacho, y por allá lo ves haciendo droga. O sea, uno se sorprende y uno dice, bueno, nadie es perfecto, no, pero hay que tener mucho cuidado con el llamamiento y las cosas del Señor. Porque si Dios te llama, tú tienes que permanecer en el Señor, si no de otra manera. Si no te llama, entonces estás metiéndote a fuerzas y no sabes ni a dónde vas. Por eso dice aquí, vamos a ir leyendo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y luego dice en el 6, no un neófito. Un neófito es alguien que se acaba de convertir al cristianismo, que está en su primer amor. Pero hay que tener cuidado, porque hoy en día, como decíamos la semana pasada, los niños están predicando. Y uno dice, ¿qué pueda decir un niño? Si hay tanto hombre que Dios pueda usar con experiencias en vidas muy miserables y Dios los transforma, y ese es el testimonio para una persona, porque el niño lo obligan a hacer muchas cosas. Entonces aquí dice la Biblia que no un neófito. ¿Por qué no un recién convertido? Aquí está la razón. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. O sea que va a fallar, como acaba de convertirse. Él se siente que él ama mucho a Dios y nada de malo en eso, pero él no tiene ahorita la capacidad, basado en lo que leemos, de poder predicar, por lo que el Señor dice, no por lo que yo creo. Por eso dice que no un neófito, no sea que envaneciéndose, desapareciendo de muchas cosas de Dios, caiga en la condenación del diablo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo otra vez. Eso es para los que quieren ser pastores, líderes, maestros, ¿verdad? O sea, tienen que leer esto antes de hablar con los hermanos y decirle, hermano, ¿usted cree que me puedan usar? ¿Usted cree que me dejen predicar? Hermano, ¿usted cree que me dejen a mí? ¿Usted cree que me...? ¿Por qué no lees la Biblia en 1 Timoteo 3:1 y a ver si puedes ahí? Antes de salir, porque te estás acarreando juicio. No, pero yo quiero trabajar en la obra, Dios me va a ver, mi corazón, mis intenciones. No, pero no es así como tú crees, es como está escrito siempre. Por eso les decía en Mateo que escrito está.
Escrito está y siempre va a estar escrito. Nunca va a cambiar eso por ninguna razón. Dios va a dejar o darle un pase a alguien al cielo y decir, bueno, tú eres la excepción. Todos aquellos que se fueron con Dios, caminaron con Dios. Amén. ¿Sí? Todos aquellos que no vieron muerte fueron arrebatados en carros de fuego y se fueron con Dios. ¿Por qué va a haber alguien de terco, de cabezón, un vaso de deshonra que Dios diga, tú también vas al cielo, vamos? No, no, porque Él sabe y Él se sostiene. Él dice que todo pasará, pero la palabra no. Amén. Oigan como dice en el 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, sin dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, o sea que algo parecido al obispado. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y hoy en día les pregunto uno algo a esos diáconos y dicen, no, yo no puedo, yo le soy fiel a fulano. O sea, no, ellos no tienen ni cómo hablar acerca de Dios a otras personas. Son unos religiosos, son unas personas sometidas nomás al pastor, pero de ahí no quieren ellos voltear hacia arriba y ser iluminados por el Señor. Ellos están sometidos a los hombres, se hacen otra vez, se hacen esclavos de los pastores, ¿sí? Porque quieren más al pastor que al propio Dios. No, lo que el pastor diga, hermano. Si el pastor está caído, está pecando, ahí ellos también están ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Por eso tenemos todos que ver aquí cómo queda un grupo y cómo queda el otro. Dice en el 9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Ahí está. Tienen que ver estos pastores que les van a poner la mano y no se la pongan con ligereza, sino que sean probados. Sigue diciendo ahí, aleluya, entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Por eso es que la iglesia de hoy en día en muchos lugares no sirve para nada. No, pero usted tampoco gana almas, usted nunca sale a dar tratados. No, es que no se trata de qué sirve que yo salga a tirar tratados y a llenar este lugar cuando yo no tengo palabra, cuando yo no sé lo que digo, cuando yo no sé lo que hablo, cuando Dios no está conmigo, cuando no hay palabra fresca, no hay un misterio revelado. ¿Sí? ¿Para qué quiero yo el montón de gente? ¿Para perderla? Eso es lo que hace mucha gente. Mucha gente dice, vayamos por las almas perdidas, y ya que las tienen ahí, no les enseñan nada. No, todo es para los líderes, dicen unos. O va a haber reunión de líderes, y allá los líderes aprendiendo y el pueblo cada vez más perdido. ¿Sí? Hay que entender de qué se trata esto. Y luego habla también de las mujeres, porque Dios usa mucho a las mujeres. Mucha mujer que el Señor usó a través de su vida cuando estuvo en la tierra, caminando. Dice, las mujeres así mismo sean honestas. ¿Sí? ¿Hay mujeres que son honestas en las iglesias? Yo creo que sí, yo creo que no. Hay de todo. Hay unas que van muy arregladas, hay unas que van con una ropa muy exagerada, otras que van muy bien vestidas, pero los corazones los conoce Dios. Amén. Ni la que está con las faldotas es lo que es quizás, ni la que está con la falda muy corta es lo que no se sabe el corazón. Pero hay que tener pudor, hay que saber cómo vestirse delante del Señor y cómo moverse y cómo hablar con los demás. Pero dice, las mujeres asimismo sean honestas, ¿sí? En ustedes mismas y con el Señor. No con los hombres, porque usted es honesta con un hombre, pero a Dios le falla. Por eso aquí está, a las mujeres asimismo sean honestas. ¿Con quién? Con usted mismo y con Dios. Porque eso es lo que le va a contar. Usted puede echarle mentiras a quien sea, pero a Dios no. Amén. De nada le va a servir. Dice, no calumniadoras, hoy no más, sino sobrias, fieles en todo. Por eso, porque hay mujer que calumnia dentro de la iglesia del Señor. Y luego dice otra vez, los diáconos sean maridos de una sola mujer, también ellos. Dice, y que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas. Dice el 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si es que va a haber gente, oigan bien, que van a ser diáconos toda su vida. Van a ser diaconisas ellas toda su vida. Porque Dios es como Dios hace su cuerpo de varias cosas diferentes. Hoy en día el que es diácono dice, yo ya tengo 2 años de diácono, ¿por qué no me han dejado predicar? ¿Por qué no me han puesto el día que el pastor no viene? Porque a mí no me... Entonces ellos quieren una iglesia secular, que se mueva como en las compañías. Oh, mira, ya lo subieron de posición, ya le dieron un aumento, ya tiene otro cargo. Bueno, en la casa del Señor no es así. Porque en primer lugar nosotros no traemos al mundo a la iglesia. ¿Sí? El mundo está allá afuera.
y sus deleites. Nosotros estamos acá en el Señor. Lo único que nosotros usamos del mundo son las referencias para cuidarnos del mundo, no para traerlo a la iglesia. ¿No se han fijado que mucho predicador que no tiene palabra pone ejemplos seculares del mundo? No ponen ejemplos de la Biblia. Es más fácil para ellos meterse al internet y buscar 2, 3 palabras ahí como tipo proverbio mundano, y es lo que le tiran a la iglesia. Habiendo tanta palabra, pero es que no tienen discernimiento, no tienen el Espíritu. Por eso para ellos se les hace más fácil meterse al internet y ver qué dijo una vez fulano de tal hace 20 años y todavía se aplica y es un proverbio viejo ahí, y es lo que ellos tienen siempre. Nunca tienen palabra fresca de Dios. ¿Por qué? Porque no son llamados y están fuera de la voluntad. Pero sigamos leyendo aquí. Ahora, en este tema que vamos a ver acerca de la casa de Dios, hay un misterio muy grande, que es el que vamos a leer, que son 6 cosas. Amén. Fíjense cómo dice en 1 Timoteo 3:14, ahí enseguida. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo. Dice, para que si tardo, así se tarda el apóstol por allá, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí viene ya la enseñanza. Si eso que vimos es nada más la pura entrada de esto que estamos hablando, el puro principio, la introducción de lo que habló Jesús, de lo que dijo Pablo. Pero aquí está algo muy interesante, muy importante, que mucha gente ignora, y hasta el día de hoy muchos no saben de qué se trata este misterio, porque todo lo que es de Dios es un misterio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no puede predicar, hablar verdad, tener la unción, expulsar demonios. Usted no puede tener ningún poder si Dios no está con usted. Así como le dijeron a Jesús, sabemos que lo que tú haces, no cualquiera lo puede hacer si no está Dios con él. Igual el predicador de hoy en día, igual hoy en día el pastor, el líder, el diácono. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso esto que vamos a ver enseguida, 1 Timoteo 3:14, le dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y luego le dice enseguida, ya sabemos que Dios no habita en los templos hechos por manos de hombres. Pero oigan bien lo que dice aquí. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, tiene una coma y dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué son esos requisitos? ¿Qué es? Si nadie es perfecto. Mucha gente dice, santo solo Dios, perfecto solo el Señor, y Él no se equivoca, y Él nunca pecó. Sí, pero tú por eso no vas a servir para nada. Tú por eso vas a decir, yo no puedo. Tú por eso vas a decir que a mí no me hable. Tú por eso vas a decir, yo no participo. Tú por eso no te vas a santificar ni vas a hacer nada. Porque solamente Dios. ¿No? Aquí le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, un hombre como cualquier otro hombre, que tuvo madre, que tuvo padre, que estaba en la carne, ¿sí? Que tenía sus debilidades, sus deseos. Era muy importante que supiera que hay una forma de cómo conducirse en la casa de Dios, y es lo que vamos a ver ahorita. Amén. Pongan atención. Fíjense, eso que vamos a ver ahorita lo dice en el 16 de qué se trata. Fíjense cómo dice. Dice, e indiscutiblemente, o sea que no se puede discutir esto que se va a ver y que vamos a ver. Dice, grande es el misterio de la piedad. Ahora, ¿qué quiere decir? Es que no cualquiera lo va a poder recibir y discernir. Si la gente que no entrega a Dios su corazón no puede entender nada, no puede recibir ni Dios le va a dar nada, porque no han dado el corazón a Dios. Pero hay gente que se prepara, hay gente que estudia, hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene inteligencia para hacer dinero, hay gente que se mueve en sabiduría, pero no tiene espíritu de Dios, para nada sirve. No pueden nunca abrir una obra de Dios y bendecir y que todos vayan al cielo. Ni él mismo puede hacer eso, y hasta él mismo se está perdiendo. Por eso dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, ese misterio de la piedad tiene estas 6 verdades acerca del Hijo de Dios. Sí, porque todos los que tienen verdades a medias tienen mentiras enteras. Acuérdense de eso siempre.
Aunque ustedes vean algo, pero no lo vean como está escrito, no sirve de nada. Es algo a medias. Es como que nosotros aceptemos al Señor, lo declaremos, pero nunca creamos en el corazón. ¿Será que somos salvos? De ninguna manera. Sí, pero yo lo dije, pero no lo creí aquí, me quedo en la tierrita, igual el infierno nos espera. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas a medias. Ahora aquí vamos a ver hoy cómo las iglesias no tienen estos requisitos, ni los respetan, ni saben, ni los entienden, ni saben de qué se trata, porque si lo hicieran, no estuvieran como están, no vivieran como viven los que no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Por eso, hoy en día la iglesia local se ve como el mundo. ¿Por qué? Porque ignoran y no tienen a Dios como cabeza. Vamos a empezar con la primera. Dice, Dios fue manifestado en carne. Si todo esto se tiene que creer y saber porque todo está escrito también. Yo no me estoy sacando estas verdades ahorita debajo de la manga, ni las tengo sacadas de otro libro, ni las tengo yo creídas, ni me las inventé, ni las estudié, ni me las imaginé, ni las puse yo juntas hace rato para leerlas. Dice aquí que Dios fue manifestado en carne. Hay gente que cree en Dios pero no cree en Jesús. Afuera y el infierno les espera. Por eso hay que creer como número uno que ese Dios fue manifestado en carne y es Jesús. Por eso es un misterio. Pero vamos a ver rápidamente, pónganle una marca ahí. Y vamos juntos a ver Juan 1:14. Vamos a ver mucha Biblia hoy, pero esto es muy hermoso. Y tristemente veo yo cuando alguien ve estas predicaciones y nomás busca las más cortitas. Vean las más grandes porque son las que también nos van a enriquecer en sabiduría. Lea toda no escoja lo que a usted le convenga. Dedíquele tiempo a Dios. Juan 1:14 dice así, con referencia a que Él fue manifestado en carne. Oigan, porque todo está escrito. ¿De qué manera fue manifestado? Aquí está. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y luego, ¿cuál fue el aspecto de Él? Lleno de gracia y de verdad. ¿Amén a eso? Amén. Dice enseguida, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y luego dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora, si no hay Jesús, si no creen, no hay gracia para la iglesia ni para el pastor, porque están dejándolo afuera. No hay bendición, no hay nada. Por eso dice que de Él tomamos todos gracia sobre gracia. Y luego explica y da una explicación muy clara de antes y ahora, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿sí? Y ahí quedó. Y sigue el proceso, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si no hay Jesucristo, no hay gracia, no hay verdad en las iglesias. Oigan bien, por eso es un misterio. Dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. Es lo que mucha gente dice, pero usted no le vio tampoco, ¿no? O sea, no saben ni lo que hablan. Estamos de acuerdo que a Dios nadie le vio jamás. ¿Pero qué dice? Para los que creemos en su Hijo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A ti de qué te sirve que veas a Dios si no conoces a nadie? Ni tienes relación con nadie. Para nosotros es mucho mejor creer en el Hijo porque Él nos va a introducir al Padre. Y Él nos va a mostrar las cosas de Él porque por eso lo vamos a conocer por medio del Hijo. ¿Es un misterio o no es un misterio? Tiene que ser esto, son misterios revelados. Esa es una. Hay otra para movernos antes del número 2 y vayan a primera de Juan 1:2. Hasta el final de la Biblia. Primera de Juan 1:2. ¿Qué dice primera de Juan 1:2? Aquí algo está más claro todavía para esos pastores que no predican y que no le dan la honra y la gloria al nombre del Señor Jesús, porque dicen el Hijo, el Padre y el Espíritu, pero no mencionan el nombre que es sobre todo nombre. Dice, primera de Juan 1:2, dice, porque la vida fue manifestada. ¿Cómo creen que fue la vida manifestada? En Jesús. Sigue diciendo, y los que hemos visto y testificamos, os anunciamos la vida eterna. Ahí está otra clave para que la iglesia crezca y la iglesia esté en victoria y poderosa. Porque ¿qué van a predicar si no tienen a Jesús? ¿Qué van a predicar si no han conocido al Hijo? Nada. Ellos pueden predicar de Jehová del Viejo Testamento como le hacen todos los religiosos y toda la tradicional, toda la iglesia establecida por los hombres. Hablan diario pedaceras, pero nadie
puede hablar del Hijo si no lo tiene morando en él. Por eso dice a los verdaderos, oigan, testificamos y os anunciamos la vida eterna. Tú no puedes anunciar vida eterna si no conoces a Jesús, si no traes el Espíritu Santo de Él. No puedes. Por eso dice que los que sí, ¿qué hacen? Anuncian la vida eterna. Y es de lo que se trata. No pueden sacar a nadie de las tinieblas a la luz si no está Jesús en ellos. ¿Está muy claro? Amén. Dice entonces, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hoy nomás. Qué tremendo es eso. Sigue diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está la unión. Tú puedes decir con quién tienes comunión, porque si no estás en el Espíritu, con nadie tienes comunión. No que yo sé que Jehová, el Hijo, el Padre, el Espíritu, pero si tú no has vuelto a nacer, escucha lo que estoy diciendo. No conoces tú ni sabes lo que estás hablando. Y no puedes sacar a nadie de tinieblas a luz admirable, ni puedes tú hacer tesoros en el cielo. No puedes hacer tú nada. Por eso esto es exclusivamente para los que tienen comunión, como dicen, para que tengáis comunión con nosotros, porque somos los santos. Hay santos que pretenden ser y no lo son. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sigue diciendo que esa comunión es con quién, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, para tener esa comunión hay que estar en el Espíritu. Amén. Dice en el 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y todos decimos amén, porque hay un gozo cumplido cuando tú estás en lo que está escrito. Ahora, ahí está la primera, que Dios fue manifestado en carne. Pasemos a la segunda, justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente dice, no, el Espíritu del Señor, oh, el ángel del Señor, el ángel de Dios, el ángel y el Espíritu, y hablan de todo. Pero, ¿qué dice el Señor con relación a que Él fue justificado en el Espíritu? Vamos a ver qué nos dice la propia palabra de Dios. Vamos otra vez hasta Juan 1:32. Sí, por eso es que aquí es donde mucha gente va a tropezar, ¿sí? Donde la iglesia perezosa, la iglesia que no es del Señor, la iglesia que es puesta sola, la iglesia que quiere marchar sola sin Espíritu y sin Dios, no va a ningún lado, porque no tiene el misterio de la piedad. Oigan bien, justificado en el Espíritu, fue lo que fue el Señor Jesús también. Ahora vamos a ver eso ahí en Juan 1:32. Amén. Vean lo que dijo este hombre, que también vino en el mismo tiempo de él. Dice, también dio Juan, obviamente el Bautista, testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. La Biblia dice que todos los que son guiados, o todos los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces aquí se está afirmando, aunque Jesús era lo que era, el hombre, todo hombre y todo Dios, era necesario manifestaciones para que la gente viera y creyera el proceso, ¿sí?, de todo lo que iba a hacer el Señor. Por eso dice, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice el 33, oigan bien aquí, y yo no le conocía. Fíjense que Juan el Bautista dijo ahí, y muchas veces dijo que si él era él, o había que esperar a alguien más. ¿Se acuerdan de eso o no? Amén. Esto es algo muy interesante porque dice, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo envió a bautizar? Fue Dios. Pero él mismo, estando en Dios, no sabía quién era Jesucristo. Por eso dice, yo no lo conocía. Entonces, al ver él esa manifestación en el Espíritu, era la seguridad de que es él el Hijo de Dios. Por eso dice, yo no le conocía. Dice, pero aquel que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, para todos aquellos que quieren ellos soltar el Espíritu como si ellos fueran Dios, entiendan quién es el que los está bautizando, quién es el que los está llenando de todo. Es el Señor Jesucristo. Por eso es que si no tienen estos misterios, andan muy mal como iglesia, andan muy mal como hijos de Dios, porque andan perdidos, andan declarando cosas, andan haciendo cosas que para nada sirven. Y tienen iglesias llenas, pero todos están ciegos por ahí, porque no tienen tremendas verdades. Wow. Por eso dice, y yo le vi,
y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahí está, testificado, justificado más bien en el Espíritu. Ahora, otra manera más clara para la iglesia está en Romanos 1:2. El libro de los Romanos 1:2. Mucha gente minimiza y no entiende qué tremenda bendición es estar en Cristo Jesús. Oigan cómo vamos a leer aquí Romanos 1:2. Primeramente dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, ¿qué había prometido? Vean, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David, según la carne. Dice enseguida, que fue declarado Hijo de Dios con poder, oigan bien, según el Espíritu de Santidad. Entonces esa es la seguridad de que este Jesús es quien es totalmente, sin lugar a dudas, porque fue justificado, fue declarado con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Sí? Que fue lo que vio a Juan el Bautista. Dice, por la resurrección de entre los muertos. O sea, el poder de Dios hizo eso también. El poder de Dios muestra todo, el poder de Dios enseña todo, el poder de Dios hace todo. Ahora dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado. O sea, ¿se acuerdan lo que decíamos en 1 Timoteo? Cómo ser y recibir el apostolado. O sea, cuando ya Dios te habló, cuando ya Dios te tocó el corazón, cuando ya te está transformando, cuando te está tocando, cuando ya te lleva, cuando ya te enseña, cuando ya te tocó, cuando ya te muestra, cuando ya te arrepentiste, cuando estás trabajando. Por eso dice, oigan bien, por quien recibimos la gracia, por gracia sois salvos. ¿Y qué sigue después? Bueno, ahí vienen ya los maestros, los que enseñan, todos estos. Por eso dice, gracia y el apostolado. Porque de otra manera no, todo está en el Señor Jesús. Dice, para la obediencia de la fe, ahí está. Todo va unido en ese paquete divino. Qué tremendo es esto. Leo el 5 bien. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Por eso mucha gente no entiende estos misterios. Dicen, bueno, ahí dicen Romanos, dicen los evangelios, pero no pueden poner todo esto junto porque no le dedican tiempo ni le entregan el corazón a Dios. Y Dios dice, bueno, así no. Yo no voy a dar, como dice el Espíritu, por medida. ¿Sí? Los que nos metemos con Dios es para siempre, para toda la vida. Sin jugar y sin volvernos atrás, porque dice la Biblia que eso no agradaría a mi alma, el volvernos hacia atrás. Oigan, entendamos eso. Sigue el tercero, que fue ¿qué? Visto de los ángeles. Ahora, todas estas declaraciones tienen que ser creídas, absorbidas y bien vistas en todos los creyentes, porque entonces no entienden de ahí nada. Alguien les puede venir con una doctrina falsa y les dicen Jesús no era hombre, Jesús era una mujer. Entonces ahí los enredan. ¿Sí estamos entendiendo o no? Por eso es bien necesario el misterio de la piedad en la iglesia local. No, dice visto de los ángeles. ¿Cómo es eso? Vamos hasta Lucas 2:11. Aleluya. Lucas tiene el nacimiento y la resurrección tan importantes del Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas 2:11. Por eso todo esto que usted lee, todo esto que usted le muestra al Señor tiene un significado, ¿sí? Tiene mucho poder, tiene mucha enseñanza y mucha victoria para usted en este tiempo y en el tiempo venidero. Decía ahí que el tercero es visto de los ángeles. Y lo podemos ver aquí, en Lucas 2:11. Fíjense, porque mucha gente dice, no, pero es que nosotros sabemos que hay preexistencia del Señor Jesucristo o no. ¿Qué les dijo a los líderes religiosos? Antes que Moisés, yo soy. Ok, pero para que entienda la iglesia, para que entiendan que iba a venir un Salvador, para que entiendan que iba a venir Dios con nosotros, pasa un nacimiento. Se viene el Señor y se mete en un cuerpo perfecto, donde lo engendran como nos engendraron nosotros, entre la sangre, entre las cosas de la mujer, siendo el santo. Él se mete allí, el Padre lo pone en el Espíritu y nace como nosotros, como cualquiera de nosotros, pero perfecto y sin pecado y en santidad.
Dice 2:11, dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, no dice Jehová, no dice el Padre, no dice Moisés, no dice la Virgen María, no dice el Papa Pío, no dice el Papa no sé qué. Dice un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Dice en el 12, esto os servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Dice el 13, oigan bien, la manifestación de los ángeles desde que él era un bebé. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Oigan, ya venían cantando, alabando al Señor. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Eso es lo que pasó, una manifestación en el libro de Lucas de su nacimiento, y podemos ver otro punto bien interesante con los ángeles en la resurrección. Por eso todo esto nos dice a nosotros que ciertamente es verdad todo lo que se dice de él y lo que decían los antiguos y los hermanos que vivieron, que anduvieron, que caminaron, que palparon y que fueron testigos de la gloria del Señor. Lean Lucas 24:1. Amén. Hasta el final de Lucas 24:1. Oigan bien lo que pasó, otra manifestación. Podemos ver muchas, pero nomás estoy poniendo estas para que nosotros sean las que tienen más impacto en lo que es el verdadero cristianismo y la verdad del Señor Jesucristo como Salvador, que Dios lo puso. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.